En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y ya estoy también en compañía de la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden. Parece que vos ya estás con miras al fin de semana, Ada. Estamos jueves 9 de octubre y ya casi empezando como la segunda quincena aproximadamente del décimo mes del año, avanzando muy rápidamente este ejercicio y con muchísima información, análisis y por supuesto también entrevistas de primerísima mano aquí en este espacio, que recordemos es un programa coproducido con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josemá. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, los fondos de cobertura reforzaron sus apuestas por un dólar fuerte frente a la mayoría de las divisas del grupo de los 10, excepto el dólar australiano, impulsado por la política restrictiva del Banco de la Reserva. Las opciones de venta euro-dólar con vencimiento en diciembre triplicaron el volumen de compra en el Chicago, mientras el índice Bloomberg del dólar cayó 0,2%, pero se mantuvo cerca de su nivel más alto desde agosto. Siempre con Bloomberg en línea, el euro se debilitó por la crisis política en Francia, el yen por expectativas del alza más lenta de tasas en Japón y el dólar neozelandés tras un recorte de 50 puntos básicos. Los fondos adquirieron opciones de compra vainilla y diferenciales de compra frente a las principales monedas del G10, manteniendo al dólar como refugio preferido entre las divisas fiduciarias. ¿Más información, Ada? Siguiendo con Bloomberg en línea, China impuso nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras para fortalecer su posición antes de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo chino en Corea del Sur. El Ministerio de Comercio dispuso que toda exportación que contenga trazas de estos minerales requerirá una licencia, alegando motivos de seguridad nacional. Con el 70% del suministro mundial, Pekín utiliza su dominio como instrumento estratégico en sectores clave como los semiconductores, los automóviles y la defensa, además de mantener frenadas las compras de soja estadounidense. De acuerdo con Reuters, el director ejecutivo JP Morgan advirtió que el mercado de valores de Estados Unidos enfrenta un riesgo de corrección significativa dentro de los próximos 6 meses a 2 años, de acuerdo con declaraciones realizadas a la BBC. Mencionó que factores como las tensiones geopolíticas, el aumento del gasto fiscal y la remilitarización global generan un clima de incertidumbre, lo que eleva las probabilidades de un ajuste en los precios de las acciones. Y desde producción ya me confirman que está en contacto vía Zoom Raúl Valdés, el expresidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, CAPRO. ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, Prince, ¿cómo están? Espero que estén bien. Todo en orden, Raúl, y te llamamos porque queremos hacer una suerte de actualización de algunos datos y obviamente también ir explorando cómo está la dinámica del sector, y qué mejor que hacerlo contigo, que tenés obviamente un mayor panorama de lo que está pasando en el sector. Pero antes de empezar esta entrevista y a profundizar de lo que está pasando a nivel doméstico, Raúl, me gustaría que pudieras de alguna manera contextualizar y también compartir con nosotros datos de lo que está pasando a nivel internacional con los commodities y obviamente vincularlo con los precios y sobre todo el componente que tanto se habla, factor incertidumbre. Bueno, bien estabas diciendo recién, justamente uno de los puntos principales son justamente las cuestiones relacionadas a la incertidumbre que se genera a raíz de las tensiones comerciales que existen entre Estados Unidos y China principalmente. Creo que la mayor expectativa está sobre la reunión que se deba producir entre ambos mandatarios de esos países, como para definir cómo se
normalizará o cómo se restablecerá finalmente el flujo de los productos, en este caso específicamente hablando de los commodities internacionales, que en definitiva marca la tendencia de los precios y en definitiva marca el funcionamiento regional de todos los productos y específicamente para interés de nuestro país, de la soja, Así es. de cómo se va a redireccionar el flujo, cómo va a funcionar el mercado, que hasta ahora es una incertidumbre total, ¿verdad? Porque nada de esto responde a, digamos, fundamentos económicos racionales de oferta, demanda y precios, sino que más bien responde a intereses políticos, geopolíticos y otros tipos de intereses que terminan repercutiendo directamente sobre el funcionamiento de, digamos, normal de una economía de oferta y demanda. Sin embargo, es importante mencionar que también, además de esas cuestiones o esas tensiones, existe una condición generalizada que se está observando con un excedente de producción en términos generales, hablando de los grandes productos como la soja, como el Sí. maíz, que terminan finalmente presionando a los precios de los commodities en mercados internacionales. A eso se suma que también, si bien China sigue siendo pujante en las compras, quizás no está comprando al ritmo que se estaba estimando. Por ende existe digamos, una superproducción o una sobreoferta de productos que de alguna manera presionan los precios de los commodities y de nuevo volviendo a nuestro plano local, eso repercute en los precios de lo que se está pagando en los mercados internacionales, por ende genera un menor ingreso de divisas, una menor cantidad de exportaciones y finalmente eso termina afectando a cuestiones incluso relacionadas con el tipo de cambio Así mismo. y efectivamente tiene un efecto directo la reducción del ingreso de divisas generadas por las exportaciones de soja tienen un efecto directo sobre el tipo de cambio que estamos observando hoy en día con un guaraní fortalecido digamos ante el dólar con un menor ingreso de dólares al mercado, las intervenciones que tuvo que hacer el Banco Central, en fin, todo eso está relacionado de alguna u otra manera y finalmente termina afectando a los intereses que tenemos a nivel local y regional. Raúl, a modo de ponerle algunos números a esta exposición muy clara que estabas haciendo, mencionabas de los precios, ¿en cuánto está cotizando y cuánto está recibiendo finalmente la industria en ese sentido? Cuando hablamos puntualmente de la soja y otro componente, ¿qué están haciendo justamente ante esta situación del mercado cambiario donde estamos viendo justamente el fortalecimiento del guaraní? Voy a hablar en números generales, Adelante. en términos de exportaciones o el comercio exterior de todo el complejo de soja. Entre el mes de enero y el mes de agosto del 2025 hubo una generación o un ingreso de divisas que superó los 2.800 millones de dólares, Sí. equivalente al 37% total de ingresos de divisas del país. Sin embargo, esto es 22% menos de lo que se había generado en el mismo periodo hasta el año pasado. Esto se debe a dos factores principalmente. Sí. Por un lado, a una reducción del volumen exportado. Hay casi 1.3 millones de toneladas menos de soja que fueron exportadas a Argentina por diversos factores que podemos hablar después, pero principalmente Sí. porque la industria argentina dejó de comprar más soja paraguaya. Y también se suma una reducción del precio internacional o de la cotización internacional de la soja. Por ende, a partir de ahí, esto repercute en una reducción de 22% casi del total de exportaciones en términos monetarios, que de nuevo repercute incluso hasta en la estabilidad de las divisas, o el comportamiento, mejor dicho, del tipo de cambio a nivel local, Sí. que para entender un poco la magnitud o la importancia que tiene el complejo sojero en la economía nacional, ¿verdad? Que hasta te puede equilibrar o desequilibrar el tipo de cambio durante un periodo preciso. Entonces, en total, en cuanto a los productos, lo que podemos decir a los derivados del procesamiento de la soja, como la harina de soja, el aceite de soja, estamos viendo cuestiones contrastantes. Por un lado, el aceite de soja,
que está tocando niveles muy elevados, por encima de $1.000 por tonelada. Y por otro lado, la harina de soja que está tocando niveles bastante bajos, por debajo de 340 o $350 por tonelada. Por ende, existe un contraste en función a la oferta y la demanda y a diferentes factores que se pueden dar para ese tipo de productos. De cualquier manera, lo que decimos, lo que observamos acá en Paraguay es que en términos de procesamiento de la soja, recordemos, el año pasado, con 11 millones de toneladas de Sí. producción de soja, hubo solamente un 25% de ese total fue procesado a nivel local, derivando en una capacidad ociosa de casi 60% dentro de las industrias paraguayas. Este año, después de casi una década, te diría que es el mejor valor de una década, lo que estamos observando es que el máximo registro que se observó en agosto, desde el año 2018, efectivamente, según estoy corroborando, Sí. se pudo producir o sea, hay un valor o un resultado de 2.300.000 toneladas de soja local o soja paraguaya procesada a nivel local. O sea, eso es equivalente a casi 80% de la capacidad instalada, con lo cual podemos decir de que en este año 2025 estamos observando los mejores resultados de procesamiento en más de una década, y esto es un número realmente importante y auspicioso. Esto deriva y repercute en justamente casi $1.000 millones de productos exportados derivados del procesamiento o industrialización de la soja, que observa básicamente en términos monetarios, en función a esa combinación de precios, observa básicamente una equiparación con lo que veníamos Sí. viendo en años anteriores, porque el precio está un poco más afectado, ¿verdad? De cualquier manera, lo importante acá, o la historia buena para contar desde la industria, es que a pesar de que se exportó menos, el complejo de soja todavía está traccionando gracias a la industrialización local, que la industrialización local tiene acceso a más de 50 mercados a nivel internacional. Por ende, la mitigación de todos estos factores coyunturales que estamos hablando es mucho mayor en relación a la alta concentración que existe en la exportación de soja. El año pasado, 85% de la soja producida en el Paraguay se fue a un solo mercado, que es la Argentina. Entonces, en definitiva, lo que podemos decir es que a través de la industrialización, justamente lo que, además de agregar valor a nivel local, también estamos protegiendo a todo nuestro sistema productivo gracias a la gran diversificación que tenemos de mercados. Y en ese mismo sentido, Raúl, hemos visto noticias muy, muy importantes y también auspiciosas en el sentido de la habilitación de nuevas industrias en determinados puntos del país, que suma, por decirlo de alguna manera, a este proceso de crecimiento que viene teniendo la industria en el país. Sí, efectivamente, esta industria en el Chaco, que es Sí. Pioneros del Chaco, ha tomado realmente una importancia demasiado importante, porque ha instalado una unidad de procesamiento en una región que es completamente inexplorada, digamos, Sí. para las empresas que están hoy en día operando en nuestro país. Es la primera, de hecho, planta de procesamiento de soja que es instalada en la región del Chaco, y eso muestra un poco lo pujante que es la agricultura y cómo se va desarrollando en regiones en donde a lo mejor algunos años atrás iba a ser impensado instalar una planta de procesamiento, mismo por la disponibilidad de materia prima, que es la soja en este caso en particular, y segundo, por las condiciones de logística y de conectividad en la que se encuentran. En definitiva, lo que vemos es que esto es una muestra importantísima hacia dónde debe ir el país. Y esa filosofía de integrar justamente la cadena productiva, de agregar diferentes capas de valor, es la filosofía que nosotros estamos transmitiendo también desde Capro, porque no solamente buscamos procesar la materia prima a nivel local y exportar las proteínas vegetales y los aceites vegetales, sino que también lo que estamos buscando ahora va mucho más allá de eso, y que a través del procesamiento local y la disponibilidad de materia
prima como harinas vegetales y aceites vegetales de altísima calidad, con alto contenido de proteína, se puedan atraer o habilitar otros niveles de agregado de valor, como por ejemplo la producción cárnica por un lado y por otro lado la producción energética o de biocombustibles, específicamente el biodiesel en base a aceite de soja, que de nuevo atraerían otras industrias y a su vez eso es lo que generaría la atracción industrial o la promoción industrial que estamos buscando. Entonces, más allá de pensar en exportar el producto en estado natural Sí. o con un procesamiento primario como la harina y el aceite, lo que estamos buscando es realmente promocionar a nuestro país como un gran productor de alimentos y como un gran productor y referente de producción de biocombustibles, específicamente el biodiesel en base al procesamiento del aceite de soja. Por ende, creemos de que hoy en definitiva tenemos esa condición, estamos trabajando en acciones concretas para llevar adelante esta visión que estamos planteando. Yo creo que las inversiones que se anunciaron recientemente, como la de JBS o como la de Pioneros del Chaco, o como otras inversiones que están siendo planificadas para los próximos meses o años, en definitiva muestran de que estamos en el camino correcto, de que en Paraguay se pueden encontrar esas condiciones y el día de mañana y en el mediano o largo plazo el Paraguay se pueda convertir en definitiva en un actor muy relevante en términos de seguridad alimentaria y de seguridad energética también. Raúl, mencionabas que están llevando a cabo acciones concretas desde Capro. ¿Cuáles serían algunas de estas acciones y también si están recibiendo el acompañamiento del sector público en materia quizás de normativa que aumente el incentivo para justamente seguir empujando a la industria? Sí, en definitiva, lo que podemos decir es que sin el acompañamiento del sector público, nada de lo que estamos hablando va a ser posible, porque la decisión última y la determinación última Sí. de convertirse en un país industrializado es del gobierno nacional y eso es categórico. Como estamos ahora no lo vamos a poder hacer. Definitivamente existen condiciones que no favorecen a la industria, por lo menos hablando de la industria de procesamiento de soja, no por lo menos, sino que principalmente hablando de la industria de procesamiento de soja, que está claro que es el principal producto de tracción económica de nuestro país hoy en día. Y si realmente nuestro país pretende crecer o duplicar su ritmo de crecimiento, como el plan que está presentando el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay 2X, Sí. que pretende llevar a un crecimiento de 7 o 8% del PIB, creación de más de 500.000 puestos de trabajos, en fin, todo eso creemos que no será posible sin el accionar sobre todo el complejo de industrialización de la soja. No quiero llorar sobre la leche derramada, pero sí quiero referirme a algunos datos fácticos que son muy concretos, Adelante. que pueden demostrar un poco de que hemos tomado caminos equivocados en el pasado, cuando al momento de cambiar un poco las condiciones de exportación con respecto a los productos exportados derivados del procesamiento de la soja, precisamente la devolución del IVA que no se aplica para los productos como la harina y el aceite de soja una vez que son exportados, solamente han derivado en una reducción casi nula en inversiones en capacidad de instalada de molienda. La única planta que se instaló desde el año 2019 hasta hoy es la planta Pioneros del Chaco, justamente, pero antes de ese año 2019 o en el momento de la reforma, las industrias entre el año 2010 y el 2019 habían invertido más de $1.000 millones. Hasta ese momento, el sector industrial de mayor inversión en nuestro país en términos de capacidad y de industrias. Sí. Eso cayó estrepitosamente desde que se modificaron, digamos, las condiciones de los incentivos impositivos. Y por otro lado, vemos claramente que desde el año 2019 hasta la fecha, hasta hoy en particular, solamente se ha observado
que el nivel de capacidad ociosa ha ido creciendo. O sea, estamos hablando de que el año pasado, con una zafra récord de más de 11 millones de toneladas, solamente se pudo procesar 25% de ese total, que es equivalente al 60% de la capacidad instalada. O sea, hubo 40% de capacidad ociosa. En términos más fáciles de entender, a esta altura del año había despidos masivos de gente que se tenía que ir a la casa porque no tenía trabajo en las plantas de aceite Sí. y de harina de soja. Entonces, en definitiva, eso te muestra claramente con la tapa del diario del lunes de que las decisiones no fueron acertadas. Se desestimuló la inversión a nivel local, el crecimiento del área de soja y de la producción se mantuvo entre 10 y 11 millones de toneladas, ya desde hace casi una década está en ese nivel. Y ahora podríamos estar hablando, si se tomaban decisiones diferentes, se podrían estar hablando de que íbamos a estar produciendo cerca de 15 millones de toneladas, de que íbamos a tener, íbamos a hacer una potencia en producción de carnes avícolas, porcinas, íbamos a estar andando maquinarias con producción de biodiesel local, o sea, en fin, esa es la leche derramada. Vuelta de página, lo que vamos a hacer y lo que nos toca hacer a partir de ahora es justamente corregir ese error, estimular la implementación de políticas públicas que justamente promocionen la industrialización de nuestro país a través del procesamiento de nuestro producto principal, que es la soja. Entonces, a partir de ahí, inversiones, y repito, como la de JBS que fue anunciada, son inversiones que van a venir cada vez más en mayor medida. Y así también las industrias que ya están, las locales que ya están instaladas en nuestro país, también crecerán y podrán acceder a mercados internacionales a través justamente de la obtención de condiciones mucho más competitivas a nivel local. Entonces, en definitiva, lo que estamos promoviendo y transmitiendo a través de Capro es que la industrialización de la soja es un vector principal y clave para que el Paraguay pueda realmente dar un paso determinante hacia la industrialización y el crecimiento económico. Raúl, dentro de este grupo de acciones que forman parte de los desafíos todavía que se presentan a nivel nacional, el tema logístico también forma parte de un pilar central. ¿Y cómo lo están trabajando, considerando que todos los años suele ser un problema, y no cualquier problema, porque también impacta a toda una cadena y sobre todo a toda una economía? En definitiva, sumado digamos, a las cuestiones coyunturales, Sí. regionales, globales y otra vez que quizás necesitamos fortalecer nuestras políticas industriales, le sumamos el factor logístico, que en definitiva es una, digamos, desventaja con respecto a nuestros vecinos, mismo por las cuestiones estructurales, escala de producción, pero también el acceso desde y hacia los mercados internacionales a través de la hidrovía. Sí. Si bien la hidrovía es una vía natural que se ha desarrollado enormemente, hemos aprendido a utilizarla y a optimizarla cada vez más, creo que hay mucho por hacer todavía, pero en definitiva no podemos desconocer de que estamos en una condición de desventaja para acceder a los puertos del litoral marino o marítimo para poder exportar e importar nuestros productos a otras regiones del mundo. Entonces, en definitiva, lo que estamos planteando, y muy en línea a los intereses que tiene el Centro de Armadores y también otros exportadores e importadores, es la implementación de mejoras en toda la vía navegable. En los últimos años hemos observado cambios muy significativos en torno a la calidad y a la cantidad de trabajos que se están realizando. El año pasado o en periodos anteriores, recordemos que tuvimos periodos muy bajos de nivel del río, que en otras épocas quizás hubiese significado una disrupción total o por lo menos parcial de los servicios de exportación e importación, afectando de pleno a toda la economía. Sí. Eso no ocurrió, incluso con los niveles más bajos registrados en el río.
hemos podido seguir exportando productos, importando productos, obviamente con un costo importante, pero lo destacable aquí es que no hubo ningún tipo de disrupción y que finalmente eso se fue, digamos, paliando con las obras que se están haciendo. Hemos recibido la noticia de que el Ministerio de Obras Públicas está licitando justamente las obras de dragado para los próximos años, y esa noticia fue extremadamente bienvenida por todo el sector portuario, exportador, naviero en general, porque nuestro temor es que se diera una interrupción en esas obras. Sin embargo, la ministra mantuvo su palabra, mantuvo su compromiso con nosotros, y esa licitación, quizás un poco tarde, pero salió, y creemos de que en definitiva va a ser algo que va a traer demasiados beneficios para el país, porque trae dentro o consigo, digamos, dentro de esa licitación, trae algunas correcciones, algunos ajustes, algunas mejoras que hemos venido aprendiendo durante los últimos años, que solamente traerían beneficios para toda la logística nacional. Entonces, en definitiva, son buenas noticias que estamos teniendo. Creo que las perspectivas hidrológicas también, o hidroclimáticas, mejor dicho, Sí. son positivas, son favorables. Hay buenas expectativas con respecto al campo, hay buenas expectativas con respecto al río. Por ende, en lo que nos consta a nosotros, y si podemos manejar, lo que podemos asegurar es que estamos preparados, tanto desde el sector productivo, industrial y exportador. Estamos preparados como para poder tener un año importante también en el 2026. Esperemos que sí, Raúl. Y antes de dejarte, no puedo dejar de preguntarte lo siguiente que tocaste a grandes rasgos, que es sobre la situación en Argentina y esta medida de desgravación fiscal que se había tomado días atrás y que tuvo un impacto significativo en el sector productivo de ese país. ¿Cómo terminó impactando al Paraguay y cuáles serían las perspectivas en caso de que vuelva a ocurrir, Raúl? Primero es que existe mucha incertidumbre con respecto a cómo se acomodarán los flujos, Sí, eh, principalmente porque esto responde a una medida sin precedentes y una medida que no responde a una condición, o a una teoría económica fundamental como la oferta, la demanda y el comportamiento de los precios, ¿verdad? sí, Es una decisión política, una decisión direccionada para intereses particulares de Argentina en este caso. Pero en definitiva lo que podemos observar es que ante la primera ola de ajustes de retenciones que se dio este año, hubo una, digamos, desaparición de la demanda argentina por productos paraguayos. Lo mismo está pasando ahora con lo que ocurrió con la reducción total por 7.000 millones de dólares en cuanto a los tributos de exportación sí. de Argentina. Eso obviamente cumplió su objetivo, que era generar divisas o ingresos de divisas para Argentina, pero creo que la sorpresa para todos fue que el tiempo en el que se ejecutó fue en menos de 2 días. Correcto. Por ende, hubo digamos, una comercialización masiva de productos, principalmente de soja y derivados, en un cortísimo periodo de tiempo, con lo cual eso trae un montón de incertidumbre. Lo que podemos decir en este momento es que la demanda argentina por soja paraguaya es prácticamente inexistente. Eso ya se viene observando, y me refiero al número de reducción de exportaciones, que es equivalente a 1.3 millones de toneladas menos de envíos de soja paraguaya a la industria argentina. Y eso muestra claramente de que el industrial argentino, por diferentes motivos, podemos hablar por tipo de cambio, por política cambiaria, por retenciones, por diferentes motivos, finalmente está menos interesado en la soja paraguaya, y eso afecta directamente a nuestro modelo de exportación, ¿verdad? Por ende, como siempre digo en términos coloquiales, cuando Argentina estornuda, el Paraguay se resfría. Es así. En definitiva, estamos totalmente expuestos, con lo cual quiero reiterar y quiero ser repetitivo con esto. De nuevo, desnuda nuestra flaqueza o nuestra debilidad en términos
de políticas industriales que no solamente promocionen los productos de nuestro país en los mercados internacionales, sino que se conviertan en herramientas de protección para nuestro sistema productivo. Por ende, esto muestra claramente lo expuestos que estamos ante decisiones, ya sean políticas o industriales, de los países vecinos, que empezando por la escala en la que ellos producen, ya tenemos un enorme desafío por delante. Así es que, en definitiva, es un buen punto hablar sobre lo que está aconteciendo en Argentina y cómo eso afectaría y afecta directamente a nuestro modelo productivo y exportador. Raúl, soy consciente de que tenés una apretada agenda, así que te vamos liberando, pero te quiero preguntar esto puntualmente y en la brevedad, ante justamente este componente que mencionás de que no se están exportando los productos a la Argentina. ¿Hay una reubicación de mercado de estos productos que estamos produciendo para afuera? Sí, por supuesto. El producto termina saliendo, Sí, sin dudas. Finalmente los mercados se acomodan y son estos shocks sí, que se dan de manera tan abrupta, terminan asentándose. Brasil está llevando este año mucha soja paraguaya a la industria brasileña por diversos motivos. Recordemos que Brasil se convirtió en el gran proveedor de soja para China una así vez que es. Estados Unidos empieza a cortar los envíos o China deja de comprar a Estados Unidos. Y en definitiva eso hace que el industrial brasileño se sienta más atraído por la soja paraguaya. Ahora, ¿qué pasa? La conectividad logística que tenemos con Brasil es a través de los puentes y fronteras secas. Eso, en el volumen que estamos hablando de producción de Paraguay, es prácticamente inviable competir con el manejo y la ejecución logística que se puede tener a través de la aerovía. O sea, existe un cuello de botella gigantesco para el transporte de productos paraguayos hacia los mercados brasileños. Todos los días creo que es noticia Sí, conocida para todos el desastre que existe en las fronteras con respecto al tránsito de camiones. Hay camiones que tienen que esperar más de una semana o incluso más para poder pasar. Se vuelve a colapsar toda la logística. Realmente es muy costoso, es muy incierto y no tiene confiabilidad de ejecución en términos generales. Imagínate si es que hablamos de exportar 5 o 6 millones de toneladas como se exporta a Argentina normalmente a través de los camiones. O sea, es prácticamente inviable, por no decir imposible. Entonces, en definitiva, la salida natural del gran volumen de soja de Paraguay tiene que ser a través de la aerovía, es a través de la aerovía, fue a través de la aerovía y va a seguir siendo a través de la aerovía. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que ver, si bien Brasil es un mercado demasiado importante para nosotros, tenemos esa condición logística que es fundamental al momento de definir y lo que tenemos que buscar son otros destinos de los totalmente. productos exportables a través de la aerovía. Raúl, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Igualmente y siempre a las órdenes, ¿sí? Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Estuvimos en conversación con Raúl Valdés, presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, CAPRO. Como siempre, datos muy interesantes los compartidos por Raúl Valdés y sobre todo lo que está pasando en el sector de la industria cuando estamos hablando también del sector productivo. Y vamos a hacer nuestra primera pausada y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la frase del día. Adelante. Paraguay empieza a tomar conciencia sobre los riesgos digitales, ya que las empresas enfrentan cada vez más ciberataques. Esta situación impulsa a ver la ciberseguridad como una inversión necesaria y no como un gasto, para proteger la información y garantizar la continuidad de los negocios, comentó Vicente Lescano, Product Manager de Ciberseguridad de Personal. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo.
¿Y qué está pasando a nivel regional? Y para eso vamos ya a compartir información económica y nos trasladamos hasta Argentina. Y de acuerdo con Bloomberg en línea, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional afirmó que la principal prioridad para Argentina es acumular reservas, condición necesaria para que el país pueda cumplir con el servicio a su deuda y sostener la estabilidad interna. Durante su intervención, el Milken Institute de Washington, D.C., destacó que Argentina atraviesa un programa de ajuste muy drástico cuyo éxito dependerá del apoyo de la población. La representante del Fondo Monetario Internacional expresó su deseo de que Argentina logre autosuficiencia económica y sostuvo que si se mantiene optimista, este podría ser el último programa del FMI con el país. Además, indicó que Estados Unidos podría prestar sus derechos especiales de giro a Argentina, tal como lo hizo con Qatar en 2023, medida que el organismo evalúa resolver en el corto plazo. De Argentina nos vamos hasta y permanecemos en Argentina. Adelante. Siguiendo con información de Bloomberg, el mercado argentino atraviesa presión cambiaria y alza de tasas en pesos ante la escasez de dólares y la espera de definiciones del Tesoro de Estados Unidos. En 5 jornadas, las ventas del Tesoro sumaron 1.715 millones de dólares, más de 327 millones de dólares el miércoles, mientras deben afrontarse pagos por 300 millones antes de las elecciones del 26 de octubre. El Banco Central, con reservas cercanas a 20.000 millones de dólares, podría intensificar su intervención ante la creciente dolarización de carteras. La menor liquidez impulsó un repunte de tasas y mayor volatilidad en la curva de pesos, en medio de colocaciones de bonos dólar linked y futuros del dólar. El mercado sigue atento al viaje de las autoridades a Washington, D.C., donde se espera la confirmación del apoyo financiero estadounidense, clave para definir el rumbo cambiario y monetario en las próximas semanas. Y ahora sí, nos vamos hasta Brasil. De acuerdo con la agencia Brasil, el precio de la canasta básica disminuyó en 22 capitales brasileñas en septiembre de 2025 y aumentó en 5, de acuerdo con la encuesta nacional de la canasta básica de alimentos. Las mayores caídas se registraron en Fortaleza, Palmas y Río Branco, mientras que los incrementos más notorios ocurrieron en Campo Grande y Curitiba. Sao Paulo tuvo la canasta más cara con un costo de 842,26 reales. El Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos afirmó y estimó que el salario mínimo necesario para cubrir los gastos básicos de una familia en septiembre debía ser de 7.075 reales, equivalentes a 4,66 veces el salario vigente de 1.518 reales. Los descensos en los precios del tomate y el arroz explicaron la baja general, mientras que la carne aumentó hasta 4,57% en algunas ciudades por oferta limitada ante la sequía, menciona Agencia Brasil. Vamos a nuestra última pausa y a la vuelta más información económica ya de Paraguay. Es momento de compartir información económica de lo que está pasando a nivel país. Ada. De acuerdo con ABC, los frigoríficos paraguayos recibirán la visita de autoridades de Panamá el 21 de octubre dentro del proceso de inspección sanitaria previo a la habilitación para exportar carne a ese país. En agosto, la Agencia Panameña de Alimentos ya había autorizado a Paraguay para la exportación de carne bovina deshuesada tras una auditoría a sus sistemas de producción. El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes señaló que Panamá es un mercado atractivo y que ampliar los destinos sigue siendo una meta central para el sector. La diversificación de mercados se mantiene como prioridad en un contexto de alta demanda y precios firmes, impulsado por las restricciones de Brasil en sus envíos a Estados Unidos. Además, México realizará en noviembre una auditoría a las plantas locales, mientras que una misión del SENASA de Costa Rica permanece en Paraguay hasta el 10 de octubre. Actualmente, la carne nacional llega a más de 50 destinos y el gremio apunta a seguir fortaleciendo su presencia internacional. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Y el guaraní sigue cobrando fuerza. De acuerdo con abc.com.py, el dólar continuó su tendencia descendente frente al guaraní y este miércoles cerró por debajo de los 7.000 guaraníes, su nivel más bajo del año. El mercado minorista cotizó a 7.030 guaraníes, mientras que en el interbancario lo hizo a 6.984 guaraníes, acumulando una depreciación del 12% frente a la moneda local. La divisa estadounidense había superado los 8.000 guaraníes en abril, lo que implica una apreciación del guaraní de aproximadamente 1.000 guaraníes por dólar. Este comportamiento se relaciona con el ingreso de inversiones y el dinamismo económico interno, además de las políticas recientes aplicadas en Estados Unidos.
Siempre con ABC, la sostenida baja del dólar sumada a la caída de los precios internacionales de los granos genera inquietud entre los exportadores por el aumento de costos y la pérdida de competitividad, aunque beneficia a los importadores en el corto plazo. También contribuye a reducir el riesgo inflacionario, ayudando al Banco Central del Paraguay a mantener alineadas las expectativas de inflación tras el resultado de negativo 0,1% en septiembre. Más información a... Siguiendo con información de ABC, los cortes de carne vacuna muestran precios bastante inestables en el mercado 4 de Asunción. El vacío oscila entre 55.000 y 58.000 guaraníes por kilo. Otros carnes de primera entre 50.000 y 60.000 guaraníes. Y la costilla muy demandada va de 32.000 a 38.000 guaraníes por kilo, con eventuales ofertas en días puntuales. La demanda se redujo y predominan compras para el día a día. Ya no se hacen compras mensuales ni quincenales. De acuerdo también con ABC y recordando que la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados a temas económicos. Obviamente, en la edición de hoy, que es publicado en el impreso y también replicado en el digital, se aborda sobre la educación, un pilar económico para el desarrollo y la reducción de la pobreza, y en ese sentido la educación es un pilar esencial para mejorar la calidad de vida y promover el crecimiento económico. El Banco Mundial destaca que cada año adicional de escolaridad incrementa los ingresos futuros en alrededor del 10% y que el capital humano que combina educación y salud explica cerca de la mitad de la diferencia de ingresos entre países desarrollados y en desarrollo. Sin embargo, el 40% de los niños de entre 3 y 6 años no accede a la educación preescolar y el 70% de los alumnos de países de ingreso bajo y medio no puede comprender un texto simple a los 10 años. Además, para 2030, el 60% de los trabajadores del mundo deberá volver a capacitarse para adaptarse a un mercado laboral más tecnológico. Y también se comparte datos del Instituto Nacional de Estadística con respecto a la estructura educativa de Paraguay y que la gente puede profundizar sobre este artículo. ¿Dónde, Ada? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, X, Facebook, LinkedIn, también buscando nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Así es, y nosotras vamos terminando una edición más de Economía 1000. Les invitamos mañana a Josema a atender lo que vamos a hablar mañana. Josema y audiencia. Inteligencia artificial en el trabajo. Vamos a tenerle al equipo de Jobs para conversar sobre este tema tan interesante y en auge, y ver un poco si realmente está incidiendo en el nivel de productividad o no de los empleados en Paraguay, y con datos muy interesantes que nos va a traer justamente la gente de Jobs. Así vamos terminando el programa. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.